es el Museo de La Plata, ubicado en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un museo de ciencias naturales que funciona en este edificio desde 1888. En él se exponen colecciones de elementos de la naturaleza, como rocas, animales y plantas. Una parte importante de sus colecciones la forman los grandes mamíferos fósiles de las eras terciaria y cuaternaria. Tanto animales como plantas no están vivos, sino embalsamados. También se exhiben muestras de elementos de las diferentes culturas originarias que habitaron y aún habitan nuestro país. Este museo posee una gran cantidad de piezas de diverso tipo, que cualquiera puede visitar. Pero, además de exponer sus colecciones al público, este museo cumple una función muy importante de investigación. En sus laboratorios, los científicos investigan sobre distintos temas como geología, botánica, zoología, entomología, antropología y paleontología. Estamos en el laboratorio de la doctora Claudia Tambuzzi, que es paleontóloga. ¿Nos podrías contar qué es la paleontología y qué es lo que se investiga en este laboratorio? En este laboratorio en particular estudiamos fósiles de aves. Las aves fósiles son el motivo de nuestras investigaciones y con un enfoque particular que es el de la morfología funcional. Lo que hacemos es tratar de interpretar cómo estas aves, que ya no existen hoy en el planeta, habrían vivido, qué habrían comido, cómo se habrían desenvuelto, si se movían de una manera o de otra. Esto es lo que atañe a la morfología funcional y es lo que hacemos en este laboratorio. La paleontología es el estudio de la vida en el pasado. Y la vida en el pasado se manifiesta a través de fósiles, dejan evidencias que reconocemos como fósiles. Los fósiles son los restos, tanto de huesos, como de hojas, como de marcas que dejaron los organismos, tanto animales como vegetales, cuando vivían sobre la faz de la Tierra. Los paleontólogos utilizamos diversas herramientas para tratar de interpretar cómo vivían los animales, o en mi caso las aves, en el pasado. Y la herramienta más común que utilizamos es lo que se conoce como actualismo. Lo que interpretamos es que las leyes que rigen hoy sobre los seres vivos también regían en el pasado, sobre los seres que ya no existen, que están extinguidos. En el caso de las aves, para darles un ejemplo, nosotros podemos encontrar un resto, un fragmento fósil. Este es un fragmento fósil de un hueso de un ave. Y nosotros tratamos de ver cómo sería el animal cuando estaba en vida y este hueso cómo poder completarlo, porque solamente tenemos un fragmento. En este caso, este fragmento es un fragmento de este hueso. Este es un actual, este es un fósil. Nosotros, conociendo cómo vivía, a quién pertenecía y cómo vivía el actual, podemos aplicarlo para interpretar cómo habría vivido el fósil. En el marco de las aves fósiles hay muchísimas cosas muy interesantes para estudiar, pero quizá el grupo más espectacular dentro de las aves extinguidas que habitaron Sudamérica es el grupo de los fororracos. El nombre común que le damos en el ambiente científico es el de fororracos a un grupo de aves que no existen en la actualidad, que no tienen representantes vivientes similares, por lo cual todo lo que inferimos respecto a los fororracos es en base a este principio del actualismo y es en base a estudios de otra índole para poder interpretar cómo habrían vivido estas aves. Y estas aves son geniales porque tenían un cráneo enorme, como este que estamos viendo acá, en un animal que medía 1,40 m más o menos, pero los había hasta de 3 metros de altura. Y fundamentalmente se habitaron Sudamérica y especialmente la Patagonia Argentina. Nosotros tenemos fororracos de pequeño tamaño, pero los más grandes, les comentaba, llegan a los 3 metros, una forma que habitó en Río Negro. Y habrían habitado desde hace 20 millones de años hasta unos 3 millones de años Sudamérica. Hace unos 3 millones de años desaparecen de Sudamérica, pero se registran solamente en América del Norte, algunas pocas formas, habiendo participado de lo que se conoce como el gran intercambio biótico americano, cuando América del Norte y del Sur se contactan a través de América Central. Estas aves que conocemos como fororracos se originaron en Sudamérica y
las hay muy antiguas, pero su auge, su apogeo, lo que se conoce como apogeo, donde había muchos fororracos diferentes, sucedió hace unos 20 millones de años, y principalmente los registros fósiles que tenemos son de Patagonia. Patagonia, en ese momento, hace 20 millones de años, no tenía las condiciones actuales de Patagonia. Si alguno tuvo la oportunidad de viajar hoy en día a Patagonia, Patagonia tiene fundamentalmente condiciones semidesérticas en lo que se denomina meseta patagónica, no en la cordillera ni en la costa. En general son ambientes de suelo desnudo con vegetación muy aislada. Cuando los fororracos vivían en ese momento en Patagonia, hace 20 millones de años, las condiciones eran totalmente diferentes. Y el ambiente era, en algunos casos, hasta selvático. Así que había no solamente fororracos, sino que los fororracos estaban acompañados por monos, boas, y había jungla, incluso con lianas. Eso sucedía en algunos sectores de Patagonia. Y esto lo sabemos porque las condiciones ambientales cambiaron en consecuencia de que también cambiaron la posición de los continentes. Cuando uno estudia la estructura de la Tierra, del planeta Tierra, puede imaginarse que es como un durazno, con un núcleo central rodeado que sería el carozo del durazno, rodeado de lo que se conoce como manto, y flotando sobre el manto existe la corteza terrestre. Esa corteza terrestre está dividida en placas, que en el mapa se ven como sectores de diferentes colores. Esas placas están flotando y se mueven. Cuando las placas chocan, ocurren eventos catastróficos, como por ejemplo el surgimiento de una cordillera. Eso sucedió cuando chocaron dos placas y surgió la cordillera de los Andes. Lo que vemos hoy como cordillera de los Andes no siempre estuvo ahí. Su máximo ascenso lo tuvo exactamente hace 20 millones de años, cuando los fororracos estaban en Patagonia. Al surgir la cordillera, por el choque de estas placas, cambian las posibilidades de vientos. Por ejemplo, los vientos del Pacífico ya no llegan al Atlántico. Entonces cambian las condiciones ambientales. Es así como la Patagonia, que tenía otras condiciones mucho más benignas para la vida tanto vegetal como animal, se cambiaron a las condiciones que conocemos hoy para la Patagonia, donde hay lo que se conoce como desertización, o sea, un ambiente mucho más desértico, donde la variedad de animales y de plantas es mucho menor que la que había hace 20 millones de años atrás. Lo que vemos aquí es una imagen satelital del sur de América del Sur, así que lo que tenemos a la derecha es Argentina y lo que tenemos a la izquierda hacia abajo es Chile, y lo que se ve en blanco es la cordillera de los Andes. Y observen que Patagonia, que está a la derecha y arriba de la cordillera en blanco, es bastante estrecha, por lo cual hay mucha influencia del océano Atlántico y de los vientos del océano Atlántico y de la humedad del océano Atlántico. Cuando la cordillera no estaba, observen que esto era una península era un continente bastante estrecho, por lo cual los vientos que venían del Pacífico, que está abajo a la izquierda, llegaban incluso a la costa actual del Atlántico. Los científicos tenemos distintas teorías para explicar, distintas ideas para explicar por qué los fororracos ya no están más sobre América del Sur. Y una de las cuales es debido a, suponemos que hubo una competencia entre carnívoros. Los fororracos eran carnívoros, con otros carnívoros que llegaron de América del Norte hacia América del Sur en un momento determinado, hace 3 millones de años atrás, cuando América Central surge y conecta América del Norte con América del Sur. Esa conexión permitió el intercambio de fauna. Fauna que vive en América del Sur fue hacia América del Norte y viceversa. América del Norte, fauna que migra hacia América del Sur. Entre esos migradores que llegaron a América del Sur había carnívoros, como un puma, por ejemplo. Había carnívoros, no exactamente un puma, pero parientes cercanos a los pumas, que compitieron por los mismos recursos que los fororracos. Esa es la idea que tenemos para explicar de alguna manera cómo los fororracos desaparecieron de América del Sur. No todos los animales se convierten en fósiles. Una vez que mueren hay desintegración posterior a la muerte, por lo cual no necesariamente se convierten en fósiles. Pero algunos sí lo hacen, a través de un proceso que se conoce como fosilización. Quiere decir que un cadáver que no es deteriorado ni
desintegrado por otras formas que se alimentan de los cadáveres, pueden llegar a ser enterradas por sedimentos y a lo largo de millones de años convertirse en un fósil. La actividad del paleontólogo se restringe en el campo a descubrir esos fósiles, que si están enterrados no los podemos ver, pero si tenemos la suerte de que se ha eliminado el sedimento que lo cubría, podemos observarlos y podemos extraerlos del campo. Esos fósiles están insertos en sedimento de determinada antigüedad. Si nosotros sacamos el fósil sin la información de la antigüedad de los sedimentos que los contenían, el fósil pierde su valor científico. Quiere decir, es un fósil, pero no sabemos cuándo habría vivido. No todos los animales o las plantas se convierten en fósiles. Las condiciones para las cuales un animal o una planta se pueda convertir en fósil son muchas, entre las cuales está que una vez, por dar un ejemplo, un animal muere, el cadáver no se ha desintegrado y se ha sepultado rápidamente por sedimentos. Una vez que transcurren millones de años, ese cadáver enterrado en los sedimentos se puede convertir en un fósil. Los sedimentos tienen diferentes antigüedades. Hay sedimentos más modernos, que son los que están más cerca de la era actual, y sedimentos más antiguos, que son los que se alejan de la era actual. Entonces, si nosotros encontramos un fósil en sedimentos más cercanos a la era actual, serán más modernos, y si encontramos fósiles en sedimentos más antiguos, el fósil tendrá la antigüedad también de esos sedimentos más antiguos. Quiere decir que los fósiles tienen diferentes antigüedades, diferentes edades, alejándose o no de la era actual. Si nosotros sacamos un fósil del campo descontextualizado, lo sacamos del sedimento sin saber la antigüedad que tenían esos sedimentos, el fósil pierde valor porque ya no sabemos si ese animal, por ejemplo, habría vivido ayer, hace 10.000 años, o hace 2 millones de años atrás, o 20 millones de años atrás. Para saber la antigüedad de ese fósil necesitamos necesariamente los conocimientos geológicos, para saber qué antigüedad tenían los sedimentos en cuestión. Para eso, los paleontólogos trabajamos mano a mano con los geólogos, que son quienes saben qué antigüedad tenían esos sedimentos. Y para saber la antigüedad de esos sedimentos hay muchas herramientas geológicas. La más por ahí conocida y la mejor es la datación absoluta de los sedimentos. Pero a veces no tenemos posibilidades de tener una datación. Por lo cual hay un principio que se practica habitualmente en el campo de la paleontología, que es aquel que nos dice que los sedimentos que están más abajo son más antiguos que los sedimentos que están más arriba. Quiere decir que si hacemos un pozo y nada se transformó, nada se invirtió, nada se plegó, si hacemos un pozo, lo que está más arriba es más moderno y lo que está en el fondo del pozo será más antiguo, y por lo tanto más antiguos los fósiles que allí estén. En la Argentina existe una ley de patrimonio paleontológico y arqueológico, pero en particular paleontológico se refiere a la protección de los fósiles. Los fósiles son de todos los fósiles que se encuentran en territorio argentino pertenecen a los ciudadanos argentinos. Y el resguardo de esos fósiles, el cuidado de esos fósiles tiene que estar a cargo de los museos. No cualquier museo, sino un museo que garantice que ese fósil pueda ser resguardado. ¿Resguardado para qué? Para ser exhibido y que sea conocido por la gente, sus propietarios de hecho, y con fines científicos. Quiere decir que esta ley de patrimonio, que es muy fuerte a nivel argentino, protege no solo el conocimiento, sino que surja científico a partir de sus estudios, sino además el conocimiento que se transmita a la gente, generado desde los científicos, pero que llega a la gente en información, en divulgación científica, y el resguardo lo garantizan los museos. Se conoce como repositorio. El museo tiene que garantizar las condiciones de salvaguardar ese fósil, porque ese fósil tiene información que tenemos que proteger. Si el fósil se pierde, si el fósil pierde la información cuando fue extraído del campo, pierde también su información científica. Por lo tanto, los fósiles tienen que estar extraídos del campo por personal que conoce cómo se extraen. Y esa ley de patrimonio nos obliga a
extraer los fósiles del campo con los permisos correspondientes que lo dan en general cada provincia.